una denuncia de la década ganada en América Latina que ha sido brutal. Bueno, ahora hablamos de eso. La tenemos en línea a Rosa Pache, la doctora Rosa Pache. Sí, lo tengo puesto. Hola, Rosa. No la escucho. Silvia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Hola. Bueno, mira, estamos acá con Gabriel Solano, que es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Estamos hablando de política. Y recién le decía que, bueno, ha sido un tema muy conmovedor y mediático, ¿no? En las últimas semanas el tema de la muerte digna en Argentina. Rosa Angélica Pache es médica cirujana del Hospital Italiano, miembro del Centro de Bioética y del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Bueno, este tema es fascinante. Rosa me ha mandado material, lo leí, ya lo venía leyendo de antes, y hay que decir, en primer lugar, digamos que está funcionando este sistema de que los pacientes, en determinados casos, y ahora me vas a explicar cuáles, acceden a esta ley 26.529 de derechos del paciente con las directivas anticipadas de decir, yo quiero que me desconecten los elementos que me mantienen ligado a la vida o no. Esto está funcionando en el hospital. Sí, hace mucho tiempo. Y digamos, este número de 2 o 3 pacientes por día que se adhieren a este derecho, ¿sigue siendo así o aumentó? No, es así. En realidad, la ley 26.529, que es del año 2009, en realidad puso en letra de la ley algo que siempre fue un derecho del paciente, es decir, poder decidir qué es lo que quiere para su vida y para su cuerpo y qué es lo que no quiere. Lo que pasa es que la medicina en algún momento es como que perdió su rumbo y no supo cuándo parar. Y en algún momento los médicos necesitamos que hubiera una ley que nos también pusiera en negro sobre blanco todos los derechos que tiene el paciente. Esta ley por fin apareció en el año 2009, es una ley extensa, muy interesante, creo que todas las personas la deberían leer. No es solamente acerca de la muerte, sino acerca de todos los derechos que tienen los pacientes. Es cierto, tampoco, por el hecho de ser pacientes. Sí, no está para nada difundida y tampoco los institutos hospitalarios hacen mucho para difundirla. Te digo bueno, nosotros que nos dedicamos a ética, a bioética, digamos, desde hace más de 20 años, los derechos del paciente para nosotros son centrales, siempre pusimos a mano de la gente, y esta ley lo que vino a hacer es solamente como a certificar que las cuestiones éticas por las que nosotros estuvimos trabajando tantos años ahora tienen que ser cumplidas por todo el mundo, o sea, es obligatorio, es coactivo desde que existe la ley. Yo creo que todos los ciudadanos deberían darle un vistazo porque son derechos que nos asisten a todos como pacientes. Ahora, Rosa, yo te digo una cosa, vos vas a un sanatorio, tenés algún problema, qué sé yo, y los médicos como que, digo, esta es un poco una crítica a cómo se maneja el sistema, ¿no? De comunicación por lo menos. Los médicos te dicen, bueno, usted se tiene que operar sí o sí. Y te implantan desde el discurso una situación de coacción a veces. En realidad, sí, lamentablemente la medicina tuvo una época muy, lo que nosotros denominamos paternalista. Esto está cambiando, nosotros apostamos a la autonomía de los pacientes, queremos que los pacientes decidan con nosotros y cada vez, por lo menos la formación de los estudiantes es una formación en respeto a la autonomía de los pacientes. Claro. Eso está cambiando, por suerte, porque la verdad que es un derecho de las personas tomar sus propias decisiones. Se imagina que las personas en todos los otros ámbitos de la vida toman decisiones en forma autónoma y cuando se transforman en pacientes nosotros vamos a cortarles esa autonomía, no tiene sentido. No lo tiene, pero digo, un poco la comunicación funciona desde ese lugar por ahí autoritario todavía y paternalista, como vos bien decís, y yo agregaría machista en otros aspectos cuando se trata de disciplinas que tienen que ver con el tratamiento de las mujeres. Esto en general, obviamente, ¿no es cierto? No estamos hablando del Hospital Italiano en particular. Sino hay por suerte hay ciertos cambios y estos cambios se están haciendo cada vez más masivos. Hay toda una ola de pensamiento justamente en contra de esa postura autoritaria de los médicos. Claro.
porque Sí. no es buena para el paciente, no es buena para la sociedad y al final tampoco es buena para el médico. Claro, Así claro, que, claro. y la ley de lo que Sí. se llamó muerte digna fue una modificación del año 2012 12, claro, sí. que modificó algunos puntos de la ley anterior y la verdad que fue también muy buena. Ujú. Ahí se pone en claro que el paciente tiene derecho a decidir, aún en contra de su conveniencia, digamos, cualquier tratamiento, Sí, y también queda claro que los médicos no tienen ninguna posible sanción si es que en el caso de pacientes Claro. terminales, irreversibles, Ujú. incurables, cuando ujú, hayan sufrido lesiones que lo coloquen en esas situaciones, sí. tanto se puede suspender absolutamente todo, la hidratación, la alimentación y todo tipo de soporte Ahora, vital. Rosa, yo te pregunto, en el momento de suspender, en el caso de un paciente grave que decidió y testamentó, digamos, que Sí. quería que lo desconecten, etcétera, ¿no sufre el paciente? Porque a mí me parece, la eutanasia me parece, digo yo, ¿no? Desde mi lugar, por ahí Sí. no tan formado al respecto, pero la eutanasia es menos agresiva que desconectar, porque es una inyección que de última te duerme, ¿no? Que desconectar a un paciente del respirador y de los alimentos, porque ahí sí hace un paro cardíaco sentido, o En digo, ¿no? realidad es bueno para la audiencia, digamos, y es bueno para todas las personas que hagamos una diferencia entre eutanasia y suspensión del soporte vital. La eutanasia es un procedimiento activo que busca la muerte del paciente. Esto en Argentina no está legislado, Sí. tampoco lo veo como muy pronto, digamos. Hay países como Holanda en los que se practica la eutanasia, Sí, pero sí. en este caso en nuestro país no, y entonces todas estas otras prácticas de suspensión de sostén vital no son eutanasia, sino es permitir que la patología de base del paciente Sí, lo lleve a la muerte en forma natural, digamos. Claro. No hay nada activo para hacer, es solamente sacar sí, dispositivos médicos que lo único que hacen es retrasar y hacer más indigna y más sufriente para el paciente y para su familia todo el final, digamos. pero ¿no sufre el No, paciente en ese eso- momento? eso iba. No, Ajá. para nada, Ah, porque mm, se toman medidas como para que no sufran. En general son pacientes que están con la Ujú. conciencia, digamos, desconectada. Los pacientes en respirador no Ujú. suelen estar despiertos y conscientes, eso es muy raro. Y tampoco hay sufrimiento si uno corta la hidratación y la alimentación, porque está demostrado además que los pacientes en el estadio terminal de una enfermedad, Sí. al revés, sufren más y se Ah. retrasa más Ujú. cuando están hidratados y sobrealimentados, o alimentados de manera artificial, porque hay un montón de mecanismos por los cuales estos dispositivos médicos hacen más daño que beneficio. ¿Y en dónde este- está marcado eso? ¿Cómo se comprueba? ¿Con el sufrimiento cardíaco? ¿Con qué? No, cuando uno desconecta un respirador, el Sí. paciente está sedado, Mm, y además uno no lo desconecta de un momento al otro, sino que va bajando. Hay toda una sistemática, un procedimiento para hacer la desconexión. Y en el caso de la hidratación está demostrado que los pacientes hidratados al final Sí. de la vida presentan más sufrimiento que los pacientes que mueren en deshidratación. Una pregunta, también le voy a decir a Gabriel si él tiene alguna inquietud. ¿Qué siente un médico? Me imagino que habrás practicado este procedimiento en algún momento. Sí. Bueno, contanos qué siente el médico en ese momento, ¿no? Porque también debe ser un momento difícil para ustedes. Y la verdad que sí, pero es parte de la medicina. Mm. La medicina no es solamente curar, sino también aliviar y también Claro. acompañar Claro. en el proceso final de la muerte. Si uno no acepta que la muerte es absolutamente imposible de vencer, está haciendo mala medicina. Ujú. Entonces hay también toda una gran especialidad, que son los cuidados paliativos, que ayudan mucho en este momento final. Ajá. O sea que uno no es, en general no está solo en estas cuestiones, Sí. y uno siente que ayuda más al paciente que de otras maneras. Gabriel te quiere hacer una consulta. Sí, una consulta, porque con el aborto, que es una cuestión distinta, pero quiero saber si acá podría ocurrir lo mismo.
hay determinados tipos de abortos que están en Argentina habilitados por la ley. Y sin embargo, muchas veces cuando las mujeres recurren a los hospitales públicos o a clínicas privadas, los médicos hacen, digamos, objeción de conciencia y muchas veces no se practican en tiempo y forma y luego lleva a que con el crecimiento del feto, digamos, ya se convierta esa posibilidad de aborto un imposible, ¿no? Exacto. Acá también está la posibilidad de objeción de conciencia de los médicos para no aplicar la voluntad del paciente. Sí. Son dos situaciones absolutamente, digamos, difíciles de comparar, excepto en lo que se marca, que es la objeción de conciencia. Creo que un gran programa tendría que tratar acerca del tema del aborto en Argentina, ¿no? Y de todas las situaciones que produce, digamos... Mi comparación era solo para introducir la cuestión de objeción de conciencia. La objeción de conciencia sí que está considerada. El tema es que tiene que ser previa. Es decir, uno tiene que hacer una declaración de objeción de conciencia antes de estar en la situación, de manera tal que las instituciones de salud sepan con quién cuentan y con quién no. No es que uno puede hacer una objeción de conciencia sobre el caso mismo si es que no hay otra persona que lo pueda llevar a cabo. O sea que cada institución tendrá que asegurar que haya profesionales que lleven adelante perfectamente. Porque es un derecho del paciente, porque es hacer buena medicina, acompañar hasta el final a los pacientes. Y si uno tiene objeciones a esta cuestión, tiene que plantearlas antes de que suceda, digamos, el enfrentarse con el paciente. Y claro, con respecto a eso yo te quería consultar, digamos, ¿en qué procedimiento o en qué situación vital el paciente puede firmar este consentimiento de desenchúfenme si me pasa algo? Ejemplo, si me opero de apendicitis, que te dicen no, es una operación, es una laparoscopía, es lo que fuere, pero en una mesa de operación puede pasar cualquier cosa. Digo, ¿desde qué prácticas rutinarias, incluso estudios hay en donde te duermen? En realidad las directivas anticipadas uno puede hacerlas a partir de que es mayor de edad, en cualquier momento de la vida y ante cualquier situación. Lo que la directiva anticipada hace es plantear en forma condicional determinadas cuestiones. Por ejemplo, la nuestra, por ejemplo, dice, si yo estuviera en una situación de terminalidad o estado de lo que se llama mínima conciencia o de ausencia de conciencia, en estos tres supuestos a los que pueden llegar, a los que uno puede llegar por distintas patologías, rechazo tales y tales y tales cosas que en general son soporte vital: alimentación, hidratación, diálisis, respiración artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Uno lo puede hacer en forma rutinaria, entonces si estás en cualquier momento de la vida, estando sano. Generalmente... Pero ¿dónde deja sentado uno su solicitud? Mire, hay varias maneras. Nuestro hospital tiene un programa de directivas anticipadas que se anexa a la historia clínica electrónica, de manera que todo profesional que acceda a la historia clínica del paciente lo pueda tener a mano. Nadie te lo cuenta eso, te aviso, Rosa. ¿En este hospital o en todo? No, en general. En el italiano no. País, no sé. Bueno, y nosotros, esta ley, lamentablemente, esta es la única crítica que por ahí uno puede tener a la modificación de la ley, es que pide que esta directiva anticipada se refrende ante escribano público. Entonces nosotros facilitamos a la gente en forma gratuita este paso por la escribanía, digamos. O sea, sin pasar por la escribanía, los médicos hacen lo que ellos deciden con tu vida en una situación. No. Desde el punto, siempre hay un espacio, digamos, en que el paciente puede decidir, lo tiene que dejar asentado en su historia clínica. Y este es nuestro procedimiento. En el resto del país, si uno va a un juzgado de primera instancia, se lo tienen que hacer en forma gratuita. El tema es, al no tener una historia clínica, digamos, universal y electrónica, uno lo tiene que presentar en cada institución donde va a ser atendido. Lo ideal es hacerlo y charlar con la familia, de manera que si a uno le pasa algo que no está en condiciones de mostrarlo, la familia puede mostrar que esa persona expresó eso
con anticipación. Casi como el tema de la donación de órganos. Debería el Estado hacer una campaña y decir, ustedes tienen los derechos, estos son con respecto a su posibilidad de llegar a un estado crítico, y desde los 18 años que las personas se acerquen a un juzgado, al hospital o donde se estén tratando, cuando tienen prepagas, etcétera, y decidir, porque y lo me parece expresen, claro. Claro, y es que es muy difícil cuando uno es muy joven y ve estas situaciones como muy lejanas, son muy difíciles. En general, nuestra experiencia es que personas de unos a partir de los 50, 60 años y con experiencias previas de haber cuidado a un familiar en estas situaciones, prefieren dejar sus preferencias claras de manera que su familia no tenga problemas de tomar decisiones. Porque para la familia tomar decisiones también es complicado. Bueno, es muy importante la charla que tuvimos, porque realmente a mí me queda en claro algo, y es que todos tenemos derecho a esta decisión, a acercarnos a un juzgado o a nuestra historia clínica, donde sea que nos estemos tratando, y aclarar qué es lo que queremos para nuestro cuerpo en cualquier circunstancia. Exacto. Yo diría que a partir de los 18. Y sobre todo, en lo posible, hablar con la familia de las preferencias. Sí, hablar con la familia es algo fundamental. Ayer con casualmente yo lo veo... Exacto. Con tus médicos. Con mi hija, y me dijo, ay, yo pensé que vos querías que te desenchufara enseguida. No, le dije, yo quiero pasar años enchufada. Fíjate vos, y es la única que me puede acompañar a un hospital, mi hija, estamos solas. Digo, fíjate vos qué importante que es hablar con la familia. Mi hija ya me hubiera desenchufado en un mes más o menos. No, yo creo que no me aguanta un mes. 20 años es mucho, como el pobre. 20 años es mucho, sí, 20 años es mucho, pero ¿cuánto es? La última pregunta, ¿cuánto es mucho? Yo querría, hay gente que se despierta de un coma después de un año. No, eso la verdad que está bastante bien demostrado en la bibliografía médica. Es muy raro que se despierten, generalmente son personas jóvenes y que tuvieron un traumatismo. Se espera hasta un año para comenzar a pensar en la disminución del soporte vital. Sí, de la alimentación y la hidratación. En caso de otras situaciones o de pacientes más añosos, el tiempo de espera es menor, porque está absolutamente demostrado que las posibilidades de recuperación de la conciencia son nulas. ¿El tiempo de espera es menor si el paciente no firmó este derecho suyo a decir no tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas específicamente médicas, con probabilidades de recuperación de la conciencia. Pero escúchame, Rosa, entonces hay un límite a la ley que le da el derecho al paciente. Pues si el paciente tiene 60 años y firmó que él quiere seguir conectado, y ustedes dicen que lo esperan un año, ahí está, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es ese...? Bueno, ahí juegan un rol importante. Primero, la patología de base es muy importante, entonces uno tiene que empezar a tratar con la historia clínica del paciente, y hay un mecanismo por el cual uno puede razonar y pensar y debatir estas cosas, que son los comités de bioética, que son grupos multidisciplinarios formados por médicos, enfermeros, abogados, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, que pueden llegar a pensar y ayudar en casos difíciles como el que usted me está planteando. Hay casos blancos, casos negros y hay casos grises, donde los comités de bioética tienen mucho para ayudar. Pero ¿y quién defiende al paciente que no quería morir y que ustedes como comité dicen no hace falta que siga internado? ¿Quién? En general el comité de bioética toma la posición del paciente, o sea, mira el beneficio del paciente, el beneficio real del paciente. Ahí me parece que aparece el paternalismo otra vez, no sé. No crea, en general los médicos están en minoría en los comités de bioética, así que Rosa, hay otras miradas también que son mucho más que amplían. Bueno, la verdad es que deberíamos ponerte en un cuadrito de honor. Ojalá se encuentren profesionales así de abiertos y democráticos cuando uno va a las consultas en los hospitales públicos y en los privados. No siempre es así. Bueno, muy interesante la charla y te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias, Silvia, y saludos ahí al piso. Muchas gracias, te saludamos desde Sociedad Global con Gabriel Solano.